Bueno, vamos por aquí ya rápidamente con nuestra buena gente que se conecta aquí a través de nuestro foro. En mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial, nuestro Facebook Live de hoy, viernes 26 de abril del año 2024. Tu amigo Andrew Álvarez, acá en nuestro programa La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, que nos lleva precisamente a esa aventura a través de la conciencia humana, distinto y diferente, tratando de analizar y focalizar los asuntos de impacto a nivel global y todas estas cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, que nos sacan de la rutina, aunque a veces, ¿verdad?, hay que ver desde diferentes perspectivas las noticias y los asuntos que acontecen, porque no siempre es lo que parece, y no debemos aceptar al pie de la letra lo que los medios de comunicaciones nos dan o lo que los gobiernos declaren en algún momento como oficialismo. Siempre debemos cuestionar el sistema, tratar de ver, ¿no?, entre líneas lo que realmente ocurre y cómo todo esto que acontece nos afecta directamente en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en lo que hacemos los seres humanos acá y en nuestra sociedad en particular, cómo los cambios que se suscitan en pleno siglo XXI van transformando el mundo en que usted y yo vivimos, ¿no? Dependiendo de donde usted esté en estos momentos, pues así probablemente sea como usted perciba la realidad mundial, la realidad actual. Esto es muy relativo, dependiendo una vez más dónde estemos, qué esté aconteciendo en la región donde habitemos y sobre todo la forma y la manera en que hemos sido educados o hemos sido formados para percibir, interpretar y entender, en alguna medida entender qué es lo que acontece, qué es lo que nos ocurre. Así que ahí está nuestra percepción, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de comprensión, nuestra toma de conciencia interna, ese despertar que es importante para no ser meramente más un número, ¿no?, en una lista de más de 8.400 millones de personas en este planeta, y de tener identidad propia, de poder pensar por nosotros mismos y no meramente delegar siempre a otros que tomen decisiones por nosotros y que decidan cuál es el destino y qué es lo que debemos vivir, experimentar, sin tener nosotros ni la noción en ocasiones de lo que realmente ocurre, o sobre todo, no tener poder de decisión, que es de las peores cosas que puede pasarle a un ser humano. Acá en nuestro sistema democrático, ¿verdad?, como he dicho tantas veces, entre las comillas, porque siempre hay, ¿no?, un déficit político en Puerto Rico. Aquí tenemos pues una desventaja si nos comparamos con los ciudadanos de Estados Unidos en cualquiera de los 50 estados. Eso pues es algo que aquí es más que conocido, pero que por alguna razón a los puertorriqueños no les indigna y no piensan que deben tal vez aspirar a tener la misma capacidad, ¿no?, de elección, el mismo poder político y la fuerza, ¿no?, para poder influir en lo que pueda decidirse en Washington. Pues acá la gente se acostumbró a vivir con la mente del colonizado, estar en ese, diríamos nosotros, en ese marasmo donde se han acomodado y no llevar a cabo cambios. Por otro lado, tampoco la gente despierta ese sentido de patria, ese sentido de pertenencia que les permita tomar la decisión y decidirse de una forma o de alguna manera, ser realmente soberanos y hacer de su país, hacer de su tierra un lugar de acuerdo, ¿no?, a las percepciones y de acuerdo a los conceptos y a la forma y a la manera en que la idiosincrasia del puertorriqueño le permita tener un sistema libre, ¿no?, no únicamente político, sino libre para el ciudadano, es decir, dentro de la democracia, una democracia, como siempre hemos hablado, ¿no?, republicana, que es la que conocemos, que es una democracia representativa, donde hay unos individuos que usted elige, que yo elijo, y allá una vez suben allá arriba, que Dios reparta suerte. Hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Y realmente, ¿quién, no?, ¿quién supervisa eso? ¿No? ¿Quién fiscaliza eso? Pues nadie, ellos mismos. Así que, como dice ese adagio de pueblo allá en el campo, hombre, los cabros velando las lechugas, y de esa forma y de esa manera hemos tenido la enorme pérdida que tenemos en este país y donde todavía nos preguntamos dónde hay gran cantidad de los fondos, ¿verdad?, federales que llegan y los recaudos que hace Hacienda en nuestro país dentro del IVU y todos los impuestos que nos cobran por cualquier cosa que usted haga aquí todos los días. Así que no tenemos unas claras cuentas y esas cuentas claras no nos llegan, no nos las presentan y bueno, crea por fe que el sapo echa pelo. Bueno, vamos a empezar esta noche, obviamente, gracias a ustedes por estar conmigo una vez más acá. Y les recuerdo precisamente que es el lenguaje, ¿no?, lo que une a un pueblo. El lenguaje une a un pueblo, pero también, aparte que el lenguaje pueda unir a un pueblo, en nuestro caso, pues no únicamente el español, que es la lengua madre de todos nosotros, los puertorriqueños, y de básicamente la mayor parte de Latinoamérica, específicamente Hispanoamérica, que hablamos el castellano antiguo, no, pero el español moderno, que es lo que acá platicamos, es lo que utilizamos.
definitivamente es una lengua que nos une culturalmente y es uno de los idiomas más hablados del planeta. Pero sí es importante señalar que también es la primera arma usada en un conflicto, el lenguaje. El lenguaje puede romperse, como he dicho tantas veces, en las relaciones diplomáticas entre diferentes países, ¿no? Se supone que el lenguaje sea la forma primaria que nos conecte allá en las Naciones Unidas y que haya algo en particular, pero usted por eso ve que hay tantos traductores, aunque la mayoría de las personas dan sus mensajes en inglés en las Naciones Unidas. Recuerde que el edificio está allá en Nueva York, en Manhattan, y que fue una donación de los Rockefeller, para que hagamos un poco de memoria. Lo que sí es importante aquí es recordar es que definitivamente es una arma bien importante, el lenguaje, el idioma, ¿no? El homoloquens, el homo sapiens que usa obviamente el verbo para comunicar. Porque como dice inclusive la escritura, y el verbo se hizo carne, el sonido, como el mantra en la India, la vibración, todo lo que va en un decir, todo lo que va en una expresión, todo lo que usted puede transmitir, eso es importantísimo. Es importantísimo, ¿no? Y no meramente ser elocuente, poder dar un discurso o tener un verbo prosado, qué sé yo. Cualquiera de estas cosas de gente que le gusta, ¿no? Buscar aplausos, no sé, de galería. La realidad es que usted debe hablar en el idioma en que la mayor parte de las personas le puedan entender. En la jerga que la mayor parte de la gente entienda, comprenda, sea simple, sea llano, aunque tenga matices intensos, ¿no? Y que tenga profundidad en el sentido de que le pueda llegar desde un anciano 90 hasta un niño de 5 años, ¿sí? De esa misma manera, desde el ilustrado hasta la persona que sea analfabeta, es decir, que usted tenga la capacidad del mensaje que transmita, sí pueda hacer eco en la cabeza, en la mente y en los corazones de tantísima gente. Y ahí es donde está la clave de todo esto. Hay gente que tiene un gran carisma, que lo utiliza efectivamente, que son grandes comunicadores, que pueden obviamente seducir a las masas, engañar a las masas, ¿no? Su retórica ser de tal forma o manera expuesta que definitivamente, aunque sea demagogia, se acepte por la mayor parte de las personas. Y un ejemplo histórico a todo esto es precisamente la Alemania nazi, específicamente para los años 30, 1936, 37, 38, hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia de parte de la Alemania nazi. En aquel momento el discurso de Adolf Hitler era profundo y no solamente convencía a los alemanes, inclusive convencía a los suizos, a los holandeses y a muchos más de los países nórdicos y de los países, obviamente, Países Bajos como era Holanda, etcétera. Muchísima gente escuchaba ese discurso y caía, obviamente, básicamente hipnotizados o mareados por la forma o manera en que lo hacía y cómo lo transmitía. Claro que esto no era fortuito, esto era ensayado. Todo esto se trabajó y esa psicología de masas ya se conocía desde el siglo XIX, cuando inclusive se escribió el primer libro llamado Psicología de las Masas. Así que les traigo este pequeño extracto para que veamos cómo se puede manipular la mente, cómo usted puede controlar, ¿no? Poblaciones, multitudes, de qué forma o manera se utiliza esto en la política y especialmente en la democracia, donde el número determina, ¿no? La victoria. Me explico. La mayoría es quien decide quién gana, quién gobierna. Así que dentro de las campañas políticas que ahora estamos en este año, obviamente elecciones en los Estados Unidos, en Puerto Rico, inclusive en muchas partes del mundo, ya en Rusia ya pasaron las elecciones y aquello ya sabía todo el mundo quién ganaba, no contest, Vladimir Putin. Pero aparte de eso, hemos visto que hay muchas elecciones en esto próximamente. Tiene usted allá Venezuela, dígame si eso no es así, a Nicaragua, pero en Venezuela y Nicaragua no hay contendientes porque el Estado, ¿no? Sus respectivos dictadores o gobernantes ya eliminaron toda la oposición. ¿Es o no es así? Ya la sacaron del medio. Obviamente en Venezuela usted pues meramente lo descalifican o lo meten preso. Vea usted cuántos de la oposición que han sido candidatos en algún momento o eran candidatos potenciales a la presidencia de Venezuela no están presos por cualquier tipo de delito que vaya a ser, ¿no? Señalado como que es un sujeto o es una persona que ha estado, ¿no? Conspirando en contra del Estado, y definitivamente pues hay que aislarlo, hay que arrestarlo, hay que paralizarlo, neutralizarlo, la palabra que sea, la que se utilice obviamente para sacarlo del medio. Lo mismo pasa con Ortega allá en Nicaragua, que lo hemos visto no una ni dos, no únicamente con la Iglesia Católica sacándola del medio allá en Nicaragua, sino definitivamente con toda su oposición. Los que no están presos, dígame si es o no es así, están en el exilio. Y lo mismo en Bielorrusia, Lukashenko. O no se acuerdan, ¿no? Las últimas elecciones, que ahora también Lukashenko va a elecciones. No se sabe contra quién porque es que no hay contra quién. Ya se han ido al exilio. De hecho, la principal candidata política en contra de Lukashenko ya vive fuera, obviamente, de Bielorrusia porque estaría presa. Se desaparecen misteriosamente, los eliminan, como Navalny, o se lo olvidó Navalny allá en Rusia con Putin, o muchos otros más.
Y lo mismo ocurre también en China, ¿o no lo sabía? Bueno, Xi Jinping. Vea usted cuántos, oiga, despierta durmiente, cuántos expresidentes de China todavía pululan por allá por el Partido Comunista Chino, de la República Popular de China, y cuántos ya ni se sabe dónde están, y cuántos meramente han desaparecido nuevamente de forma misteriosa de toda la opinión pública en China o de cualquier exposición. Y no pregunte por Corea del Norte y no pregunte por Irán y no se ponga bobo, porque definitivamente, lo he dicho otras veces, hay 57 países en el mundo que tienen dictaduras todavía en pleno siglo XXI. Autócratas que utilizan el sistema a su favor en contra de sus ciudadanos, imponiendo por la fuerza bruta y exigiendo obediencia, obviamente sin cuestionamiento, a todos los que viven en su país. Dicho eso, porque es importante que reconozcamos entonces las virtudes de nuestro sistema, que con defectos, hombre, aquí hay defectos de la A a la Z, hombre, claro que sí, ¿quién ha dicho que esto es utopía? Claro que no, pero es mucho mejor que cualquiera de esas ofertas, a cualquier hora del día, cualquier día del año. Simple, pero definitivamente. ¿De qué forma podríamos mejorar nuestro sistema? Sea acá localmente en Puerto Rico, nuestro sistema de gobierno, nuestra forma de vida, ¿no? Nuestro estilo de vida y todo lo que necesite el país para crecer y sus ciudadanos para obviamente ser personas de éxito y poder tener una mejor calidad de vida. Vis a vis también a lo que va a ocurrir o lo que se puede hacer en los Estados Unidos. Pues son muchas cosas las que hay que hacer. Por acá el gran problema son los grandes intereses, despierta durmiente, lógicamente, los que cabildean y los que quieren que las cosas estén de alguna forma, de alguna manera, estáticas, porque les conviene. Usted sabe muy bien que en Puerto Rico hay gente que le conviene de sobremanera que esto sea eternamente, por seculam seculorum, que esto aquí sea que el Estado libre asociado, que no existe, pero bueno, es una ficción política, que esté aquí porque ellos son cada vez más ricos utilizando el Estado libre asociado para que para ser intermediarios, no solamente políticos, sino económicos y obviamente controlar el aparato de distribución en Puerto Rico o definitivamente todo lo que se haga aquí en negocios o consorcios con el gobierno. Vea usted cuántos de estos individuos sí son conocidos suyos, algunos han sido políticos o hijos de políticos, o busque lo que usted quiera la lista hace unas cuantas docenas de grupos familiares que definitivamente controlan la cosa aquí en Puerto Rico y que de alguna forma o manera pues no quieren realmente que el status quo cambie, ¿ok? Así que esto es por intereses. Bueno, y hablando de estas cosas, de status quo y de lo que ocurre en Puerto Rico, voy a empezar precisamente con una situación de Puerto Rico que se puede traspolar a los Estados Unidos también, por la situación de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y obviamente es lo que pasó acá en los puertos, acá en Puerto Nuevo, por donde entra la mayor cantidad de carga marítima a Puerto Rico, entra por ahí. Otra cantidad entra así, no se puede descartar por el muelle de Ponce, por el puerto de Ponce, entran solo algunas cosas en particular y sobre todo el cargamento de equipo militar que viene para Puerto Rico, municiones, armas, vehículos, entran por Ponce, no por Puerto Nuevo, no por la bahía de San Juan, entran por el puerto de Ponce y de ahí se trasladan hasta Camp Santiago. Dicho ese pequeño detalle, para que no sepa ese detalle, y obviamente los que vivimos en el área sur sabemos cómo es ese tránsito cada vez que llegan municiones y cierran, lo sabía, cierran el expreso 52, lo cierran y está cerrado mientras están transportando desde los muelles de Ponce hacia Camp Santiago en Salinas las municiones, las que sean, de rifles, artillería, explosivos, cosas que sean neurálgicas, obviamente, dentro de la milicia. Y se cierra la autopista y nadie puede transitar por la autopista hasta que ese convoy no llegue a Camp Santiago y la policía bloquea todas las entradas y salidas de la autopista y van escoltando ese convoy. Y dependiendo de lo que sea, inclusive el helicóptero de FURA también puede ir apoyando el transporte de equipo militar a Camp Santiago. Detalles de la vida, lo que el 90% de las personas no conocen. Claro, los guardias nacionales lo saben. Lo de la Reserva Militar en Puerto Rico lo saben, la policía, bueno, no todos, pero por lo menos los policías del área sur lo saben, los que, un poco de agua, porque ya empezamos aquí a escopetear un poco la garganta, un segundito. Los vecinos de Guayama, Salinas, Santa Isabel, Juana Díaz, Ponce, Cuamo, lo sabemos, así que eso es parte, ¿no?, del modus operandi de movimiento de municiones y armas acá en Puerto Rico. Importante. A los que entran ahora, pues mira, después cuando termine el programa puede verlo repetido nuevamente aquí en Facebook. En Facebook se queda este programa. Luego también lo puede ver en mi canal de YouTube, Andrew Everett Chardon, allá en YouTube. Bueno, dicho todo eso, vamos a lo que yo precisamente. La noticia que ha estado corriendo desde la pasada semana, desde el pasado sábado, cuando Puerto Rico Terminals
indicó que había habido un ataque cibernético contra su sistema de distribución aquí en Puerto Rico y que se vería afectado directamente, ¿no?, las cargas marítimas que estaban llegando a la isla de Puerto Rico para poderlas obviamente pasar, ¿no?, a los trozos, a los camiones que van a repartir esto en los supermercados, las farmacias, las tiendas o donde quiera que vaya a llegar cargamento. Pues el pasado sábado se dio este ataque cibernético. Nadie sabe realmente quién lo hizo y por qué lo hizo y para qué lo hizo. Esto le corresponde directamente al Buró Federal de Investigaciones, al FBI, porque esto es parte de seguridad nacional, y me explico para que todos ustedes entiendan. Yo no voy a repetir lo que aquí las noticias ha dicho, lo que usted ha leído, porque ¿para qué hablar de lo mismo? Aquí yo le doy otro ángulo de esta noticia, desde otro punto de vista, lo que obviamente podría tal vez estar relacionado con este incidente acá en Puerto Rico con los muelles. Esto nos demuestra varias cosas. Primero, que somos vulnerables totalmente, como hemos hablado por tantísimos años. Somos vulnerables a lo que pueda pasar con los muelles del área norte de Puerto Rico, con ese muelle que hay allá en Puerto Nuevo, que es el de carga, y con los muelles que hay en San Juan, que estamos obviamente expuestos a que un gran terremoto, un gran tsunami, inutilice total y completamente esos muelles. Que un gran huracán como María, un huracán clase 5, pues puede impactar directamente el área metro, la isla de Puerto Rico, y pueda inhabilitar esos muelles, por ende no va a entrar nada por ahí. Entendimos, ¿verdad? Que pueda haber un accidente incluso marítimo, ¿no?, de navegación en la entrada de la bahía de San Juan y que se interrumpa el tránsito, que ha ocurrido antes, lo sabía, busque, ha ocurrido en la década de los 60, 50, para abajo, vamos para allá abajo, ha ocurrido anteriormente. Que pueda haber, aparte de eso, una guerra, ¿no?, que haya una guerra, que nuevamente estemos en guerra, que no es una imposibilidad, y eso debería saberlo cualquiera a estas alturas del juego, no es una imposibilidad, y que fuera difícil definitivamente transportar mercancía para Puerto Rico. Y me explico brevemente. Usted sabe que Estados Unidos no entró en la Segunda Guerra Mundial en Europa hasta que los británicos no inutilizaron, ¿no?, la flota de submarinos alemanes que estaban patrullando toda la costa de África, el Mediterráneo y sobre todo el Atlántico. ¿Por qué? Porque iban a hundir los barcos con las tropas elemental, iban a hundir los barcos con las armas, las municiones, así que no había forma de embarcar el ejército para que te lo hundieran a mitad del Atlántico, básico, ¿verdad? Una vez los británicos inutilizaron, ¿no?, estos submarinos, por lo menos por 6 o 7 meses, Estados Unidos pudo poner una línea de abastecimientos y pudo fortalecer sus posiciones marítimas para poder entrar de lleno en la guerra contra Alemania y poner sus primeras unidades, no solamente en Gran Bretaña, sino en la costa de África. Dicho eso, para que usted vea lo importante de toda esta estrategia, es también que tenemos que entender que una guerra en la actualidad pues también sería básicamente lo mismo. No habría garantía de que los barcos, obviamente mercantes, puedan llegar a Puerto Rico, ¿no? Que todas estas terminales que tenemos allá en San Juan no vayan a ser demolidas, no vayan a ser saboteadas, no puedan ser atacadas. Pues ahora, hablando de esa postura teórica, pero no imposible, obviamente es posible, la probabilidad, dependiendo de la situación de lo que está ocurriendo con la naturaleza y de los conflictos que puedan haber en el mundo. Ahora, lo que voy con esto. Hemos sufrido este ataque cibernético contra Puerto Rico Terminals, ¿verdad? Se nos dice obviamente que esto pues ha inutilizado o ha sacado obviamente de circulación la mayor parte de la distribución de alimentos en Puerto Rico y de muchas mercancías. Dice, por ejemplo, autoridad de puertos que ni la comida, ni los alimentos, ni los medicamentos se han visto afectados gravemente, porque eso se ha estado, ¿no?, llevando y sacando nuevamente a circulación a través de los troqueros que están allí trabajando. Ahora, hemos visto la fila 7, 8 horas de estos troqueros tratando de entrar allí, ¿no?, de los camioneros tratando de entrar allí a buscar mercancía, y que según dice inclusive el presidente de los gremios de los camioneros, han vuelto a lo que hacían hace 20 años atrás, es decir, hacerlo manual, escribir manual toda la operación, y que eso obviamente después hay que transferirlo a digital, después hay que poner en la computadora. Ahora bien, ahí hay un monopolio, y esto se ha declarado por años, hay un monopolio que Puertos ha permitido. Me explico, que el gobierno de Puerto Rico una vez más ha permitido, porque el gobierno de Puerto Rico es el primer mequetrefe que permite monopolios en Puerto Rico. Vea usted toda digamos nosotros, las negociaciones que ha hecho y los contratos que ha hecho el gobierno de Puerto Rico con empresas privadas para darle desde aeropuertos, muelles, autopistas, lo que usted quiere, busque la que sea, name it. Y todas obviamente son un monopolio por un control particular, una corporación en particular, una para esto, otra para esto, y el resto de los que estamos aquí estamos sometidos a lo que esas corporaciones quieran. Cuando quieran subir el peaje, lo suben. Y cuando quieran subir costos inclusive de transporte a Puerto Rico, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, aquí
y hemos hablado tantas veces de esta situación de la ley de cabotaje, las navieras de los Estados Unidos, los barcos que bajan acá con la bandera de Estados Unidos. Aquí ha habido casos, y lo he hablado aquí, bueno, lo hablé hace muchos años atrás, vuelvo a señalar una vez más, cuando las compañías navieras que traen mercancía aquí a Puerto Rico y que están protegidas por la ley de cabotaje se han puesto de acuerdo, se pusieron de acuerdo para subir, obviamente, el costo de transporte a Puerto Rico, el flete a Puerto Rico, porque les convenía a ella, y eso por la puerta de atrás, sin que el gobierno de Puerto Rico lo supiese, sin reportar nada al gobierno federal, etcétera. Y que esto fue a corte, y que esto definitivamente produjo que multas, nadie fue a la cárcel. Pero vea usted cuán expuestos estamos a la manipulación económica, o quien quiera de alguna forma o manera controlar lo que entra en Puerto Rico, y todo el mundo sabe ya el número mágico del 85% de la comida que viene a Puerto Rico, que como he dicho otras cosas, o en otras formas, o en otras maneras, o en otros tiempos, es la misma proporción de alimento que también Cuba que importa. Cuba y Puerto Rico importan el 85% de su comida. Allá en un sistema más empobrecido que el nuestro, en una decadencia mayor que la nuestra, que se quedaron estancados en los 50 con la revolución de los Castro, y acá nosotros con el Estado Libre Asociado también de los 50, atascados en el tiempo a ver qué pasa y viviendo obviamente el mantengo que nos llega de los Estados Unidos. Y es la verdad, los fondos federales, no hay otra. Y algunos dicen, no, eso no es un mantengo, nosotros pagamos por eso, trabajamos por eso, hacemos por eso. Bueno, eso es parte de un análisis más profundo que meramente decirlo, ¿no? Y de exponer, ¿no?, los datos que sean, ¿cómo diría yo?, que puedan ser demostrativos de lo que realmente es la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico a nivel de la economía, o a nivel de lo que ellos llaman welfare, o ayudas sociales, o apoyo al gobierno, etcétera, etcétera. Una cosa son las corporaciones privadas que sacan, como las farmacéuticas, que le sacan el vivir y el jugo a Puerto Rico, como otras más. Aquí hay varias corporaciones. Por ejemplo, aquí tenemos 9 corporaciones de experimentación transgénica en Puerto Rico, y que acá pues no pagan básicamente nada, oiga bien, nada al erario público, nada, no aportan nada. Aquí se les cobra sí 1% a las farmacéuticas, pero a estas otras se les da dinero, dígame si es o no es así. ¿Cuántas veces aquí se ha discutido cómo se le entregan las tierras a Monsanto, a Pioneer y a otras corporaciones, TransEnx y otras más, para que utilicen las tierras del pueblo de Puerto Rico para sus propios proyectos de semillas, entre tantas cosas más, y de experimentación a cielo abierto? Pero bueno, ese es otro tópico que lo traeremos en otra ocasión, y que de hecho va para Top Secret este año, a calzón quitado, para que el que no sepa aprenda qué es lo que hay tras bastidor, y de eso vamos a hablar este año en la conferencia Top Secret, entre otros tópicos de impacto. Bueno, dicho eso, importante señalar, se habla de que esto es un ataque cibernético, que fue pasado sábado, como mencioné hace un rato atrás, que el FBI ha entrado en la investigación, porque ha afectado el comercio interestatal en los Estados Unidos, lo sabe, ¿verdad? Comercio interestatal. Y eso es una violación de nivel federal. Pero no solamente eso, entra el FBI también porque aquí Homeland Security, obviamente, la sombrilla bajo la que está el FBI y otras agencias federales de ley y orden, tiene rules que van directamente con cualquier interferencia, no solamente ese mercado interestatal, sino cualquier cosa que pueda interrumpir, que pueda interrumpir electricidad, agua, alimentos o bienes que puedan estar entrando a un estado o lógicamente a un territorio como es Puerto Rico. Se considera cualquier sabotaje que esté relacionado, oiga bien, cualquier sabotaje que se lleve a cabo contra un aeropuerto, una terminal de transporte, puede ser de trenes, de autobuses, o en este caso muelles, se considera un ataque terrorista. O cualquier persona que haya llevado a cabo un ataque, sea cibernético como en este caso, o sea, poner una bomba, o hacer un atentado a tiro, o caerle a puñaladas a alguien en un terminal naval, ¿no?, marítimo, como son los muelles del Viejo San Juan o de Puerto Nuevo, que pueda ser el aeropuerto Luis Muñoz Marín, o cualquiera de los aeropuertos de Puerto Rico. Todas esas son zonas bajo control federal. Y bajo, no solamente la ley del patriota, sino bajo todo lo que tiene que ver los rules dentro del Homeland Security y lo que cubre obviamente la seguridad nacional de los Estados Unidos. Cualquier delito dentro de esa franja obviamente se puede considerar terrorismo. Este ataque, ¿por qué y para qué? Nadie sabe. Está el FBI investigando. No ha habido ninguna nota, ni nadie ha dicho nada. Las sospechas, bueno, pueden ser muchas, y aquí un poco más de agua porque todavía falta cosas y tengo que avanzar acá lo más que pueda. Oiga, he cogido mucho tiempo en esto y tengo varios temas, vamos a ver qué puedo hacer. Pero bueno, perdonen ustedes que me haya quedado en esta discusión. Para los locales está bien, para los que están fuera tal vez no entienden ni saben que realmente estoy hablando acá sobre nuestra situación en la isla acá. Bueno, la situación es la siguiente.
El FBI ha estado dando anuncios, obviamente, de advertencia en los Estados Unidos y el Departamento de Justicia, que obviamente el FBI es una de las oficinas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que se tomen las mayores, digamos, vigilancia, las mayores planes, las mayores prevenciones para cualquier tipo de ataque cibernético. Se ha estado anunciando por meses. Todos sabemos, y aquí yo le he dicho tantísimas veces, de que hay miles y miles de ataques diarios, cientos de miles de ataques diarios ¿contra qué? Contra la estructura de gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Contra sus diferentes agencias, contra el Pentágono, contra Casa Blanca, contra el Capitolio, contra todo eso, continuamente. Y obviamente aquí lo que está investigando el FBI es que este no sea uno de estos ataques de hackers que están siendo no utilizados para probar, ¿no?, la capacidad que tienen ellos de poder paralizar unos muelles completos, como serían los muelles de Puerto Rico, a menor escala si los comparamos con los muelles en Estados Unidos, en la costa oeste, ¿no?, donde hay un transporte miles, cientos de miles de veces mayor que el que hay aquí en Puerto Rico. Pero, nuevamente, usted busca el interés económico, cualquier cosa que pueda explicar el porqué del por qué se hizo este ataque cibernético en los muelles de Puerto Rico, y usted no va a encontrar ninguna respuesta. Ni tampoco porque un hacker quiso demostrar que lo podía hacer, porque cuando hacen esto, pues obviamente dejan rastro. En este sentido, la sospecha es obviamente propia, la sospecha tiene validez de que haya sido obviamente que un test, un ensayo, no del gobierno federal, no, un ensayo de los enemigos del gobierno federal, de los enemigos de Estados Unidos, punto. Los hackers chinos, los hackers coreanos, los hackers rusos, los hackers iraníes, hay muchísimos. Y obviamente tienen sus unidades, y lo hemos hablado aquí, lo hemos explicado hasta la saciedad. Hay unidades pertenecientes a los diferentes ejércitos en ese campo de guerra cibernética. Y hemos hablado también en muchísimas otras ocasiones, de cómo también se utilizan, ¿no?, dentro del campo de la inteligencia diferentes unidades que se dedican precisamente a esto, y gente que se contrata también. Así que en esto están ahora mismo el FBI, tratando de seguir el rastro y saber si esto fue un ataque dirigido obviamente para ver cuál es la respuesta que daba el gobierno federal aquí en Puerto Rico, o qué podía afectar y en qué medida afectaba este tipo de ataque cibernético a una isla como Puerto Rico, bajo el protectorado de los Estados Unidos, obviamente bajo, ¿no?, la protección militar de los Estados Unidos, y si esto se podría ampliar a lugares más grandes dentro de la nación. Todo esto se expone y lógicamente es parte de la discusión que debe haber dentro de los círculos de inteligencia en Estados Unidos. ¿Ok? Dicho todo eso, también en Puerto Rico sabemos que hemos tenido una semana muy mala con el aire insalubre, esporas a niveles industriales, los árboles también liberando el polen, todo ha estado bien arriba, y según los expertos, gran parte de esas esporas no son producidas por el yunque. Usted sabía que el yunque es el mayor productor de esporas en Puerto Rico, ¿verdad? Que afecta el aire, la calidad de aire y el asma y todo lo que se ha dicho aquí tantas veces, que hemos hablado y discutido a nivel ambiental. Pero también estas esporas, en esta ocasión, lo que dicen los expertos, los que están trabajando con los filtros que obviamente filtran el aire y toman el particulado que llega en el aire, el polvo que viene desde el desierto de Sahara y las regiones cercanas, es que estas esporas llegaron desde África. Que en esta ocasión el polvo del Sahara trajo una enorme cantidad de esporas desde África. Mi madre. Así que bueno, ya usted sabe, la condición de cambio climático sigue empeorando la cosa. Por otro lado, para ir adelantando lo poco que me queda acá, porque me queda mucha información, pero poco tiempo, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, dio un discurso en la Universidad de la Sorbona. La Universidad de la Sorbona es famosa también por ser una de las principales universidades de Europa, y obviamente dentro del campo de la filosofía y las letras es una de las mejor cualificadas en el mundo. Bueno, la Sorbona dio este discurso donde dijo que Europa era mortal y que Europa podía morir. Punto, ¿no? Que Europa como la conocemos, la Unión Europea, podría desaparecer si no se llevan a cabo, ¿no?, esfuerzos conjuntos entre todos los países de la Unión Europea, no únicamente en el campo económico, como tantas veces se ha hablado, sino dentro del campo de la seguridad, dentro del campo militar, que la amenaza de Ucrania era algo vigente y que podría determinar el futuro de Europa. Así que en estos momentos necesita que todos los miembros de la Unión Europea y de la OTAN estén en conjunto para obviamente enfrentar los retos que en estos momentos presenta la Federación Rusa como el máximo enemigo desde el punto de vista de Macron, desde su punto de vista lógico, y de otros también, Rusia, para la seguridad de Europa y del mundo libre. Eso es su discurso. ¿Cierto o no cierto? Obviamente estamos ante polos opuestos. La Federación Rusa allá, su bloque, China, sus aliados, etcétera. Acá la OTAN, Francia, Estados Unidos. Pues, es lógicamente que esa cuestión de la antigua Guerra Fría del siglo XX no desapareció, de que esta cuestión de lo multipolar tampoco. Lo que sí tenemos es
una gran locura colectiva en el mundo y nadie sabe realmente cuáles son los alineados y los no alineados a un bloque o al otro, pero sí tenemos nuevamente polarizado al mundo una vez más, Asia, Occidente, o Oriente y Occidente, obviamente enfrentados en estos momentos. Digo todo esto porque dentro del campo estratégico que aquí se puede traer en la geopolítica, lo que Macron diga es importante porque es el único país, mastique con las neuronas, el único país de la Unión Europea que tiene armas nucleares propias. Recuerde, y vuelvo a hacer la salvedad por enésima vez, Gran Bretaña salió hace ya unos cuantos años de la Unión Europea con el Brexit. ¿Se acuerda usted de eso? Gran Bretaña tiene sus armas nucleares, pero no es parte de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, el único país con armas nucleares es, obviamente, Francia. De que hay armas nucleares estacionadas, y esto lo hemos hablado infinidad de veces aquí en Alemania, en Holanda, y que ahora Polonia está pidiendo también que se establezcan o que se instalen armas nucleares en su territorio, como respuesta obviamente a Bielorrusia, donde Rusia transportó y llevó armas nucleares estratégicas, y ahora con el movimiento que está habiendo allá en la frontera con Finlandia, con Rusia, llevando unidades nucleares frente a Finlandia, algo que va a hablar con nosotros en un ratito, ya mismo el ingeniero Orlando Plapa, con un tema caliente. Así que se da cuenta usted cómo este ajedrez internacional se está moviendo las fichas, y como nadie está parado, y todo esto no son buenas noticias, esto no es meramente un detente, ¿no? Esto no es meramente una disuasión, esto es una preparación a gran escala, como dice el viejo adagio también, otro adagio más, si quieres la paz, prepárate para la guerra, y aquí todo el mundo se está preparando por una guerra de verdad, y se está metiendo un montón de dinero, ¿no? Billones de dólares. Alemania ahora mismo está creando un nuevo ejército, lo sabía, ¿verdad? Alemania, después de tener décadas abandonado su ejército, está metiendo billones, cientos de billones de dólares allí en su ejército. Y según Macron, de acuerdo con Alemania, ellos van a construir los nuevos tanques de guerra de la Unión Europea. Y ellos quieren tener, ¿no?, su propia autonomía militar. Me explico. Que haya una independencia entre Estados Unidos y Europa. En pocas palabras, que los países europeos puedan decidir cuándo, cómo entrar en un conflicto y tener sus propios equipos, tanto nucleares, militares, fuerzas aéreas, navales, sin depender necesariamente de Estados Unidos de que llegue algún presidente, como el caso de Trump, que quiera romper lazos y que venga a amenazar, que les importe a los europeos lo que diga el presidente que llegue, cuando llegue, como llegue. Que ellos en eso tengan su propia autonomía. Y esa es la línea política dentro del aspecto militar que se está corriendo en estos momentos. Mientras pasa eso, por otro lado, tenemos la situación obviamente de Ucrania, que vamos a tocar con el ingeniero Plan dentro de un rato, y obviamente todo lo que está ocurriendo en estos momentos para el reclutamiento de nuevos soldados en Ucrania. Usted sabe que bajaron de 27 años, que es la edad mínima allá en Ucrania para usted ser militar, no es como acá que es a los 18. Y recuerde usted, por ejemplo, que la edad promedio de los soldados estadounidenses que pelearon en Vietnam eran 19 años. No sabía, ¿verdad? Si usted busca la edad promedio de la Segunda Guerra Mundial era sobre los 31 o 32 años. Sí, esa es la edad promedio de los soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial. Pero en Vietnam era 19 años, la edad promedio. Ahora mismo, pues, Ucrania, su edad promedio era 27 años, el mínimo de edad. Ahora lo han bajado a 25 años. Y debido a esto, es que está habiendo una petición, obviamente. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, ha dicho lo siguiente, ¿no?, que le hacen un reclamo a todos los ucranianos que están en el exterior, que han utilizado su ciudadanía ucraniana, su nacionalidad, para pedir ayuda en otros países, yendo, ¿no?, como refugiados, de que obviamente se registren en el ejército y que muchos, los más que puedan, lo más rápido posible, regresen nuevamente a Ucrania. Incluso hay algunos que no le van a validar el pasaporte si no se inscriben en el ejército de Ucrania, y a otros más si no regresan para combatir en las líneas en Ucrania. Obviamente es necesario, obviamente, para los ucranianos tener más tropas. ¿Por qué digo esto? Bueno, aparte de bajar la edad a 25 años, es porque Ucrania obviamente tiene un déficit de soldados. Y de esto vamos a hablar con el ingeniero Orlando Plá, que también tiene una nota bien interesante que complementa esto que estoy diciendo en estos momentos. Esto es bien importante porque definitivamente Ucrania necesita tropas nuevas. Ucrania está tratando de conseguir 500.000 de soldados, 500.000 soldados lo más pronto posible. Porque ya van a llegar las municiones, inclusive hoy mismo, vea si eso no es así, Lloyd Austin, ¿no?, el secretario del Pentágono, secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, añadió 6.000 millones de dólares más a los 61.000 millones que le dieron a Ucrania. Así que ahora están en 67.000 millones y van a venir más. Y obviamente le van a suplir a Ucrania, oiga y oiga bien, todo tipo de misiles, no solamente baterías Patriot, todo tipo de misiles de largo alcance, mediano alcance, lo que necesiten para poder derrotar a las fuerzas rusas
de la forma, de la manera que sea, al costo que sea. Esa es ahora la política militar antes que lleguen las elecciones y antes que tal vez gane Trump, si es que no va preso, o lo que vaya a pasar en el futuro, que usted no lo sabe, yo tampoco, así que no inventemos. Así que en estos momentos lo que hay es ese movimiento precisamente, militarizando no solamente toda Ucrania, porque también están siendo ¿qué? Reclutadas las mujeres, lo sabía, ¿verdad? Las mujeres, al igual que los israelitas, pues bueno, las mujeres ucranianas ahora también están siendo reclutadas para ir al frente de batalla a combatir. Y los viejos, o sea, la gente de 60, hasta de 70 años, han sido llamados a las líneas de combate. Llevan 3 meses llamando a los mayores de edad, a los de mi tiempo, para que vayan a combatir también al frente de batalla, porque necesitan, como he dicho, 500,000 hombres por lo menos. Debido a que, bueno, pues los ancianos, la gente mayor, debido a la falta de jóvenes. Porque cientos de miles de ellos, al igual que pasó en Rusia, huyeron al exterior. Como pasó en Rusia, que miles de ellos, cientos de miles, se fueron de Rusia para no caer en la operación especial de Putin, que ahora es una guerra a nivel oficial. Así que ojo a todo eso. Por otro lado, y esto es importante también, la Cámara allá, ¿no? Digamos nosotros, el Parlamento, allá, lo que llaman otros también la Rada Suprema, el Parlamento allá en Ucrania, también trajo una nueva ley, firmó una nueva ley, que obviamente con la autorización de Zelensky, donde a cualquier ciudadano ucraniano que tenga familiares, amigos o cualquier conexión con Rusia o con los territorios anexados por Rusia, como el Donbass, obviamente, y Crimea, que no reporte su relación con gente que vive en Rusia, familiares, amigos, socios, lo que fuese, obviamente van a ser despedidos de su trabajo y dependiendo del nivel que sea esa relación, también podría haber incluso no solo multa, sino cárcel también. Así que la inteligencia de Ucrania tratando de ver dentro de sus ciudadanos quienes de alguna forma u otra mantienen lazos con Rusia y si alguno de estos lazos pudiesen no estar relacionados con todo lo que tiene que ver con la cuestión obviamente política. ¿Por qué? Me explico aún más. Se supone, según la inteligencia de Estados Unidos, y en un momento venimos ya con el ingeniero Orlando Pla, ya Denis vino por ahí hace un momentito, ya mismo viene Orlando. Según la inteligencia de Estados Unidos y la inteligencia obviamente de Ucrania, Rusia estaba planificando su gran ofensiva, una ofensiva total sobre Ucrania para el verano. Estos son los datos que hay en estos momentos, de acuerdo a la información que han podido ser recopilada por los diferentes medios que tienen ellos para poder obtenerla a nivel del campo de inteligencia, espionaje y todo lo relacionado. Y según las notas que se tienen es que aparentemente va a ser en verano la ofensiva militar de Rusia para tratar de darle jaque mate al ejército de Ucrania. Por eso también es la prisa de llegar a la mayor cantidad de armamentos, tanques, vehículos blindados, misiles, aviones, nuevas tropas incorporadas. Por eso es que se quiere reclutar a tanta gente para poder sustituir las tropas que hay en la línea, cosa que vamos a hablar con Orlando sobre lo que está pasando en las líneas de combate entre rusos y ucranianos. Así que ojo a todo eso que está pasando en estos momentos. Y para cerrar con ustedes, yo creo que esto es importante que lo podamos ya señalar. Iba a hablar algo de Hamas, y es que Hamas, dice, según los altos políticos o altos dignatarios de Hamas, ellos están dispuestos a abandonar las armas si Israel, con el reconocimiento de las Naciones Unidas, Estados Unidos y todos los pájaros del mundo, si Israel le devuelve a los palestinos los territorios tomados en 1967, en la guerra de 1967. ¿Qué territorios son estos de la guerra de 1967? Bueno, Jerusalén, Cisjordania, obviamente todo ese territorio, obviamente incluyendo a Gaza. O sea, todo esto se le devolvería a los palestinos para tener su propia nación, su propio Estado y el reconocimiento internacional. A cambio de eso, ellos retiran las armas. Obviamente eso es innegociable, ¿sabes? Ni Netanyahu, ni siquiera ninguno. El que venga, aunque sea liberal, el próximo que siga a Netanyahu tampoco va a aceptar esto porque estás partiendo a Israel por el medio, elemental. Así que sigue siendo esto que es una postura de no tener la capacidad de poder negociar. Y para terminar y pasar al segundo segmento con mi directo amigo el ingeniero Orlando Pla y terminar el primero, unas declaraciones una vez más que da el director de la NASA, Bill Nelson, y esto pues lo habíamos hablado hace 1 año y medio o 2, y lo hemos hablado, es como la 4ª ocasión que traigo esta temática, y es las declaraciones que hace el director de NASA, Bill Nelson, que expresó obviamente su deseo de que el programa espacial chino reconozca que las zonas civiles en el espacio son para experimentos científicos, no son para desarrollo militar. Y me explico. Bill Nelson sigue insistiendo, y con ellos obviamente el Space Force de Estados Unidos, y con ellos obviamente la Fuerza Aérea de Estados Unidos con su división aeroespacial,
siguen insistiendo en que China está utilizando su estación espacial, la Estación Espacial China, y está utilizando sus vuelos espaciales y todo su programa espacial disque civil para operaciones militares y de inteligencia. En pocas palabras, que han camuflajeado toda una serie de operaciones científicas con operaciones militares para tener ventaja en el espacio orbital y obviamente alcanzar metas militares que puedan ser utilizadas en el próximo conflicto que pudiese ocurrir entre Estados Unidos y China o países de su región. Así que todo esto está nuevamente en rojo vivo. Esa es la declaración que ha hecho Bill Nelson, que son apoyadas por el general a cargo del Space Force de los Estados Unidos, son apoyados también por el general a cargo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y estos son reportes que van acompañados también con digamos nosotros, ¿no? Con la aceptación de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que también indican y se inclinan a que China está manipulando el uso del espacio civil para poner posiciones militares, satélites de combate en órbita y otras cosas más que no se especifican pero que están ahí. Así que vamos por aquí en un momento ya con el ingeniero Orlando Pla. Creo que Orlando ya está en línea. Aquí queda el primer segmento con ustedes. Aquí el webmaster Carlos Figueroa le da el corte para los amigos de YouTube. Ustedes aquí en Facebook quédense aquí conectados conmigo. El calor aquí es intenso, apague el aire para que no digan que hay mucho ruido a los que son quisquillosos, que son perfeccionistas, ¿verdad? Pues bueno, aquí es el contenido, no es realmente el show, el espectáculo de lo que usted ve, aquí es lo que escucha, para masticar con las neuronas. Así que aquí hacemos la pausa para el segundo segmento. Bueno, vamos por aquí rápido.